fin, vamos a empezar. A ver, los que estamos aquí, más bien. Ariadna Quesada. Ariadna Stephanie. Ajá. Buenos días, profesor. Buenos días. A ver, vimos los rasgos de un psicópata. ¿Por qué Nos vimos dijo eso? ¿Qué que... tema estábamos viendo? ¿Mande? ¿Por qué vimos eso? ¿Qué tema estábamos viendo? Ay, sí, no recuerdo bien. Sí, no lo recuerdo bien. Un segundo, están haciendo ruido en el fondo, espérenme. Ok, no recuerdo muy bien qué estábamos viendo antes de ver los rasgos de un psicópata. Vamos a ver. Pero, aquí. Usted dijo que los psicópatas son impulsivos. A ver, sí, pero antes de entrar al estudio de los psicópatas, necesito que me digan qué vimos. A ver, ahorita platicamos de esto. A ver, ahorita vamos a esto, ¿verdad? Acuérdense que estoy preguntando. Lidia. Hola, profe. Hola, Lidia, ¿qué vimos? La clase pasada. ¿Sí? Espérame, es que no estuve en la clase pasada, pero me pasaron los apuntes. Estoy revisando. Espérame. Acuérdate que es sin leer. Vamos a darle chance. Gracias. Carolina Martínez Nájera. Aquí estoy, profesor. Cuéntanos. Bueno, nos quedamos en las características psicópatas. Sí, ¿no? Si no estoy mal. Nos estaba dando las características que tienen los psicópatas. No sé si ¿En qué quiera. tema estamos? ¿En qué tema estamos? ¿Qué es lo que no me han podido decir? Me parece que nos quedamos en las teorías de la personalidad. Ok, ¿y qué más? Ahora sí. ¿Qué autores destacan esos estudios? Bueno, nos dio unos autores que es Benjamin Kush, Ruech. Fritz Kart, algo así, Kandinsky. A ver, ¿qué decía, para empezar, qué decía Benjamin Ruech? ¿Cuáles son sus postulados? Bueno, nos decía que la personalidad psicópata, bueno, él nos dice que se caracteriza por la idiotez mental, porque una persona no, o sea, una persona que es psicópata es una persona idiota. Bueno, eso fue lo que yo medio me acuerdo. En Pritchard nos dice que bueno, él nos decía que era los hablaba sobre la locura, que era una enfermedad mental lo que se tenía, o sea, los Utilizó psicópatas. por primera vez el término locura mental. ¿Qué más? Ajá. Después vimos a Kandinsky. Él nos decía que una enfermedad mental podría ser o sea, se podría empezar desde que se eran niños. O sea, se podría traer cargando desde la niñez, pues. Ok. Becher, algo así. Ok. Nos decía que pues se podía adquirir, los psicópatas era heredado o adquirido por nacimiento, o sea que eso ya se traía. Hay dos tipos de psicópatas, los congénitos y los adquiridos. ¿Ok? Ajá. Después está Freud. 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 Pero se pronuncia Sigmund Freud. Su nombre era Sigmund y su apellido era Freud. Ok, Freud. Y nos decía que igual había dos tipos de delincuentes, los que sentían culpabilidad y los que no tenían culpabilidad. Bueno, pues eso, obviamente que los que no tienen sentimiento por lo que hacen y los que sí sienten culpabilidad, pero aún así lo hacen. Okay. Trillat nos decía que había 5 tipos de delincuentes. De psicópatas, no delincuentes, de psicópatas.
Nos decía que existían los que son fugas, los que se ¿Cómo quedan que los como que son que... fugas? Bueno, o sea, los que se quedan como oídos, cuando, o sea, los que se van, o sea, mientras hacen lo que están haciendo, pero se les olvida. Los que cometen, pues, suicidios y los que tienen alcoholismo y toxicomanía, que nos decía que eran los que consumen drogas y que tienen conductas antisociales o anormales. Ya de eso ya me parece que es todo de Trillat. Después pasamos con Robert Linder. Con Henderson. ¿Qué decía Henderson? Henderson nos decía que las personas agresivas eran agresivas y tienen conductas psicópatas. Bueno, los psicópatas podían ser inadaptados, agresivos y además creativos. ¿Qué más? creativos, ajá. Robert, no sé si sí era Robert, pero nos decía que las personas son impacientes, megalómanas. Los psicópatas, y estamos hablando de los psicópatas. Ajá. Y que tienen manías, que tienen por engrandecer todo lo que hacen o pues sí, o sea, marcar mucho las cosas que hacen, a remarcarlo mucho. Y después pasamos con María de la Luz Malvido. Nos decía que los psicópatas eran personas agresivas e inestables. Uh-huh. Y después pasamos ahora sí con las características. Uh-huh. Nos decía que las características que tienen los psicópatas son que son impulsivas, que no tienen tolerancia, que son personas que son ansiosas, que pueden estar moviéndose mucho de un lado a otro porque pues no pueden estarse en paz, que pueden tener perturbaciones de agresivas, o sea, pueden dañar a la gente con sus palabras incluso, que tienen dificultad para expresar sentimientos, les gusta provocar dolor sentimental, son inestables, son personas muy inteligentes, que manipulan muy fácilmente, personas egoístas, no reconocen bien lo que es bueno y malo, son autodestructivos, y ya nada más me acuerdo de eso. ¿Qué más? Y ya después pasamos con la criminología interaccionista. ¿Es lo único que te acuerdas de los rasgos de los psicópatas? Tienen una marcada inestabilidad, inestables, como dices, escasos sentimientos de culpabilidad, pueden presentar perturbaciones emocionales y sentimentales, pueden ser inmaduros e infantiles, les explicaba el síndrome enológico, hostiles, pueden ser hostiles, desconectados con la realidad, tienen un lenguaje particular, son autoritarios, tienen conflictos con la autoridad y a lo mejor pueden tener sentimientos de minusvalía, pueden presentar problemas espaciotemporales y presentan graves problemas de adaptación a la realidad familiar y social, pueden ser hiperactivos y bueno, en términos generales. Esas son algunas de las características. Y ahora sí, ¿qué dijimos de la criminología interaccionista? Bueno, ahí nos decía que se estudia cómo se interactúa la persona con la gente, su relación con las personas a su entorno, ya sea, pues ahora sí que con todas las personas que tiene a su entorno. Nos explicaba qué es la marginalidad, que es el etiquetamiento que se le da a cada grupo con el que se le relaciona. Nos decía que estudia al grupo social en particular. Nos decía que pues estudia ¿cómo se parece? Pues los comportamientos de cada individuo, de cada persona, y por qué se desvían del camino, en qué momento pasan de ser no delincuentes a delincuentes, qué medidas se pueden tomar para estas personas, cómo podemos identificarlos, que era lo que estábamos hablando de sus rasgos. Y nos decía que las normas de cada grupo son críticas, nos dio unas características, que es lo relativo y lo subjetivo, que nos decía que es el cargo de comportamiento, la justificación del comportamiento del delincuente, si se estudia desde el punto de vista desde... A ver, eso que me estás comentando, ¿qué es?
Bueno, es que lo que le decía, que nos dio ahora sí que como que las críticas que Exacto, se tenía críticas. ¿Cuáles son las críticas a la criminología interaccionista? Nos decía que es relativo y subjetivo. Que la justificación del comportamiento del delincuente, si se estudia desde el punto de vista o sea, desde qué punto de vista se va a enfocar ahora sí que el delincuente, si nos comentaba si va a ser desde trata de blancas, si está en narcomenudeo, entre otras cosas, nos dio otros ejemplos. Si el delincuente niega ser delincuente y si cambia, o sea, que el delincuente pues no puede cambiar de ser delincuente, pero no hay tratamientos. Nos decía que se rechaza cualquier tipo de tratamiento al delincuente. No es en lo enfermo, sino que se debe de castigar, o sea, eso es lo que pues las críticas que se le hacen a la criminología interaccionista, que se trabaja eficaz, económica y cultura cultura de algún delito. Se encuentran ¿Cómo que cultura por eso no me lean. ¿Cómo que cultura de algún delito? No, o sea, bueno, es que nos dijo que desde qué punto de vista se enfocaba o sea, pues ahora sí que la persona, o sea, nosotros como nos dijo que nosotros como criminólogos teníamos que ver desde qué punto de vista, desde todos los puntos de vista, desde la economía, la cultura que se tenía, por qué cometían el delito y por qué por qué el delincuente estaba haciendo ese delito. Ay, es que no sé si me expliqué. Okay, ¿qué más? Nos decía que aquí nos podemos apoyar en la estadística, que nos comentaba las cifras negras, cuántos delitos no hay por procesar y cuánta gente no, pues ahora sí que no habla de esos delitos. Nos decía que cuáles son los factores por los que se está cometiendo los delitos, nos debemos enfocar también en ello. Las tendencias interaccionistas, nos quedamos en esto, que son los factores que ayudan a comprender los fenómenos sociales y culturales. A ver, sin leer. A ver, platícame cuáles son las principales aportaciones de la criminología interaccionista. Bueno, de hecho ahí nos quedamos, creo. Porque ya no supe más. Ok. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda de lo que vimos la clase pasada? No, profesor. No, profesor. Bueno, pues vamos a continuar con esto de la criminología interaccionista para ya entrar a otros temas más relevantes. Vamos a retomar entonces cuáles son las aportaciones de la criminología interaccionista. Les comentaba que no todo era malo. Justamente son algunas de las situaciones que ya decías, Caro, sin mayor preámbulo. Alguna de las aportaciones de la criminología interaccionista es que se implementa el uso de la estadística criminal. Como estudiamos a través de la estadística criminal, es posible conocer las cifras negras de la criminalidad. Todos aquellos delitos que se cometen y que no son hechos del conocimiento de la autoridad competente. ¿Okay? Al trabajar a través de estadísticas, vamos a poder conocer cuáles son las modalidades de los delitos que se cometen en torno al patrimonio o los delitos en torno a la delincuencia económica, y cuáles son los daños causados por cada uno de estos delitos. ¿Okay? ¿Cuáles son los delitos que se cometen por la general? Lo vamos a conocer a través de la estadística criminal. ¿Y cuáles son los daños que se causan? Y de alguna manera vamos a poder comprender cuántos de estos delitos son castigados y cuántos no. Vamos a poder entender cuál es la tasa de impunidad. Cuántos delitos no se castigan y cuántos sí se castigan. ¿Okay? A diferencia de la criminología clínica, la criminología interaccionista no asume que las personas tengan tendencia a delinquir.
¿ok? No asume que las personas tengan tendencia a delinquir, porque recuerden ustedes que desde el punto de vista de la criminología clínica, los delincuentes son enfermos mentales, existe una determinación por parte del ser humano para cometer algún tipo de delito, y en la criminología interaccionista no es así. En la criminología interaccionista podemos entender que si bien es cierto que el delito es un fenómeno humano, no todos los seres humanos necesariamente tienen que estar destinados en sus vidas a ser delincuentes o a cometer delitos. Eso es un acierto, no nos está tachando, no nos está marginando, no nos está estigmatizando, como en el caso de la criminología clínica, ¿ok? Otra aportación también de la criminología interaccionista es que ya podemos tomar en consideración aquellos factores sociales y económicos, que giran en torno a la comisión de algún hecho delictivo. Recuerden que desde el punto de vista de la criminología clínica, la razón principal que le atribuyen estos criminólogos a la comisión de algún delito es alguna enfermedad, ya sea mental o física. En el caso de la criminología interaccionista, pues dejamos de lado esas razones y vamos a hablar de razones novedosas. Acuérdense que hablamos de la interacción entre grupos sociales. Y si hablamos de la interacción entre grupos sociales como origen justamente de estos fenómenos delictivos, tenemos que analizar todos aquellos factores que giran en torno a ello, como pueden ser la economía, el rango económico o el estatus socioeconómico del delincuente. Podemos hablar también de los factores culturales, qué tipo de instrucción académica puede llegar a tener el delincuente, y vamos a analizar también la figura de la reincidencia desde el punto de vista interaccionista. ¿Por qué reincide un delincuente? Un delincuente reincidente es un delincuente que ya delinquió una vez, que ya pagó su condena y que otra vez es vuelto a condenar por parte de las autoridades en otro proceso porque vuelve a cometer un delito. Una persona reincidente es aquella que ya delinquió y volvió a delinquir. ¿Por qué razones desde el punto de vista interaccionista podría ocurrir ese tipo de cosas? Pues es que a lo mejor alguna persona vive en un grupo social desfavorecido o en un núcleo económico desfavorecido y pues no tiene otra opción más que robar para sobrevivir. A lo mejor por eso reincide el delincuente. Por ejemplo, ese tipo de factores son los que podemos analizar en torno a la reincidencia desde el punto de vista interaccionista. Entonces, podemos tener una quinta aportación, un quinto acierto, porque la criminología interaccionista lo que va a hacer es criticar cuáles son los objetivos, cuáles son los procedimientos, cuáles son las leyes en materia penal que giran en torno a la administración de justicia. Y me estoy refiriendo justamente a los procesos penales. Los criminólogos interaccionistas se caracterizan por ser muy criticones al sistema de justicia penal. A ver, el Ministerio Público tiene muchos defectos, no hace bien sus cosas porque tiene carga de trabajo, porque nos atiende mal, porque es muy lento, porque no saben derecho, los jueces tampoco hacen bien su trabajo. Entonces, desde el punto de vista interaccionista, vamos a poder analizar y construir algún tipo de críticas constructivas en torno a la administración de justicia para poder en consecuencia proponer algunas soluciones y mejorar el sistema de justicia. Esto ya lo habíamos visto la clase pasada, no me lo supieron definir, pero bueno, estas son las aportaciones de la criminología interaccionista. ¿Alguien tiene alguna duda con esto? Profesor, yo tengo una duda. Sí. Con la economía, ya vi que estábamos hablando que pues es bastante dinero el que se gasta en los reclusos, en las víctimas, en las personas que salen afectadas y todo eso. Yo tengo una duda, por ejemplo, cuando, no sé, ejemplo, agarran a una persona y la van a detener y le piden dinero, ¿qué se hace con el dinero que le están pidiendo? O sea, ¿te refieres a...? No, o sea, ya ve que, por ejemplo, llegan a juicio y le dicen, no, pues te dejamos libre porque tu cargo no era tan pesado, ¿no? No era tan malo. No era grave. Pero pues tienes que dar, no sé, 50,000 pesos. ¿Qué hacen con esos 50,000 pesos? Se supone que cuando ustedes, no sé si lo han visto en derecho penal ahorita, están viendo delitos en especial o teoría del delito, ¿no? ¿Ya vieron las penalidades de los delitos o todavía no? No, todavía no. No, todavía no. Muy bien. Ok. Cuando ustedes estudian delitos en particular, se van a dar cuenta que las penalidades en el Código Penal vienen establecidas de dos maneras. Número uno,
pena corporal de tantos a tantos años de cárcel. Y número 2, se cotizan salarios mínimos. Se impondrá una pena de 2 a 5 años de cárcel o de 15 a 100 días de salarios mínimos, al que bla, 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 bla. La pregunta es, ¿a ese dinero te refieres, no, verdad, Caro? Ajá. La pregunta es, ¿qué creen ustedes que se haga con ese dinero? ¿Qué se les ocurre? ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Quién se queda ese dinero? El MP no se lo queda, ¿eh? Se lo reparten entre ellos. Ajá. No. O sea, si viene en la ley una pena establecida en salarios mínimos, ese dinero se utiliza para reparar el daño, jóvenes. Incluso es una manera de pagar la pena, de cambiar la pena, de conmutar la pena. ¿Ok? Si ustedes matan a una persona, la pena descrita en el Código Penal va a tener dos posibilidades. Viene descrita en años de prisión y salarios mínimos. Ese dinero, si ustedes optaran por pagar ese dinero a manera de reparación del daño, ese dinero se lo tienen que dar a la víctima y a los, obviamente la víctima ya no se puede porque está muerta, pero sí a los ofendidos para resarcir justamente el daño, para reparar el daño. Ya no te puedo regresar a tu muertito, pero por las molestias causadas, aquí tienes este dinero con la intención de reparar el daño. Por supuesto que no se lo queda ni el Ministerio Público, ni el juez, ni nadie. Se utiliza justamente para reparar el daño que ocasionó el delincuente con motivo del delito. ¿Sí me explico? Y, por ejemplo, ¿no hay algún dinero que se quede, bueno, ahora sí que el Estado o el reclusorio para usarlo para ir, para que lo tengan en el reclusorio para, no sé, para invertir o algo así? Eso se destina en el presupuesto de egresos todos los años. Tú con tus impuestos, yo con mis impuestos, todos con nuestros impuestos pagamos esas cantidades, que es lo que platicábamos en el costo económico social del delito. ¿Cómo se mantienen las cárceles? ¿Cómo se mantienen todas estas instituciones? Con el pago del el ingreso público, con los impuestos que pagamos. ¿Ok? Nosotros nos recaudan impuestos y esos impuestos se van a las arcas del gobierno y el gobierno decide cómo erogar ese dinero en sectores determinados. Lo cierto es que buena crítica en torno a lo que platicas porque pues obviamente no están destinando los recursos necesarios a esto de las penitenciarías, las vemos paupérrimas, no es que tengamos que destinar un fondo a eso. Si tú atropellas a alguien, a lo mejor puedes pedir tu abogado, el abogado de la víctima o del ofendido, puede pedir una cantidad o podemos establecer la cantidad que establece el Código Penal o se puede establecer, se puede ofrecer una prueba financiera, por ejemplo, para cuantificar el daño y bueno, esto ya es cuestión de negociación entre la víctima y el ofendido y la defensa, ¿no? Pero pues se supone que en principio no hay ningún tipo de dinero que se vaya a reclusorios ni ningún tipo de fondo común, ¿ok? Ok, sí, profesor. Obviamente, lo que nos está contando aquí es que el Ministerio Público tiene el ejercicio de la acción penal. Si ustedes como abogados defensores tratan de llegar a un acuerdo con el Ministerio Público, pues seguramente el Ministerio Público en su gran catálogo de funciones está el de pedir dinero, que eso obviamente es ilegítimo, eso no se puede hacer, pero pues siempre le dan dinero al Ministerio Público porque él es justamente la parte acusadora, es como si estuviera negociando con el contrario. Eso no es legítimo, ese dinero sí se lo queda al Ministerio Público, eso es cohecho, es soborno, pero bueno, así sucede en la realidad, eso es lo que no se dice. ¿Okay? Bueno, estas son algunas de las aportaciones de la criminología interaccionista. Ahora, platicábamos por ahí en algún tema anterior en torno a la teoría de las conductas desviadas y las anomias. Esto lo estudiamos con Emilio Durkheim en su momento y lo vamos a volver a retomar. Estas figuras se estudian desde el punto de vista social por algunos otros criminólogos como Kliners, el propio Emilio Durkheim, que fue el precursor de estas figuras, Emilio Durkheim, y Robert Merton.
Robert Merton. ¿Okay? ¿Recuerdan qué es una anomia? Sí, profe. Él dio unas teorías y dijo que era alejarse de la ley. Exacto. La anomia, desde el punto de vista de Durkheim, significa alejarse del camino de la ley, como lo dice el propio concepto de delinquere, cuando estudiamos esto de teoría del delito. Las anomias, cuando una persona ignora una norma o cuando una persona se aleja del camino de la norma. Anomia significa alejar o negar a la norma en sí misma. Y si negamos a la norma en sí misma, entonces estamos hablando de una conducta desviada. Nosotros como seres humanos, como seres sociales, tenemos que respetar toda esta serie de normas y de parámetros y de leyes que nos establece el propio Estado. En el momento en que no las acatamos, estamos incurriendo en una anomia. Acuérdense que había dos tipos de anomias, las graves y las agudas, los comportamientos que eran reiterados y los que hacían los comerciantes en un momento dado. ¿Y qué tipo de influencia tienen estas anomias en nuestra sociedad desde el punto de vista interaccionista? Algunos estudiosos, como el propio Emilio Durkheim, que fue el que instituyó este tipo de figuras como las anomias, habla de consecuencias tales como el suicidio. ¿Por qué el suicidio? Imagínense que se ha pasado, si hay casos documentados, imagínense un comerciante que quiebra, un comerciante dueño de una empresa enorme, como, no sé, siempre les pongo el ejemplo de Coca-Cola, Procter & Gamble, este tipo de empresas, Bimbo, ¿no? Empresas enormes. Imagínense si el dueño de Bimbo quebrara y lo dejaran prácticamente en la calle. Un golpe de esta naturaleza para uno de estos empresarios, pues podría llevarlo al suicidio. Esa es una de las consecuencias que estudia Emilio Durkheim de las anomias. Entonces, desde el punto de vista de Emilio Durkheim, el delito es un fenómeno inherente a la sociedad. Y él escribe una obra que se llama La división del trabajo social. La división del trabajo social, donde justamente nos va a establecer cada papel, el papel que juega cada uno de los seres humanos en este núcleo, en esta sociedad que estamos viviendo actualmente. Todos tenemos que contribuir de manera paulatina y conforme a nuestras posibilidades para evitar este tipo de consecuencias como las del suicidio y para evitar también en la medida de lo posible que las personas se alejen del camino de la ley o no acaten las normas, y para ello tenemos que establecer reglas y métodos, y esto lo indica en otra obra que se llama Las reglas del método sociológico. Las reglas del método sociológico. Recuerden que la sociología, sobre todo el tema de la sociología jurídica, es importante para el tema del derecho, porque el objeto de estudio del derecho es el comportamiento del hombre en sociedad, justamente. Entonces, cuando hablamos de la sociedad, obviamente, manejamos un enfoque meramente interaccionista. La sociedad es dinámica, yo se los comenté en algún momento, está en constante movimiento, en constante desarrollo, no es estática, no podemos estudiar a la sociedad cual si fuera un organismo biológico. Herbert Spencer, por ejemplo, decía eso, un organismo biológico lo asemejaba a la sociedad, a veces enferma, a veces no, a veces está bien, a veces está sano, a veces no está sano, pero no podemos estudiar a la sociedad desde un punto de vista estático, inamovible, porque la sociedad cambia momento a momento. Nuestro comportamiento como seres humanos no lo podemos predecir, entonces necesitamos métodos específicos para abocarnos al estudio del comportamiento del hombre en sociedad. Y justamente esos métodos son propuestos a través de la sociología jurídica. Entonces es muy lógico que Emilio Durkheim trata de establecer una serie de parámetros sociales, de normas sociales de conducta, para poder limitar o para poder redimir en la medida de lo posible este fenómeno de la criminalidad. ¿Ok? Y estas implicaciones, como el suicidio que platica Emilio Durkheim, también las plasma en una obra que se llama así tal cual, El suicidio. ¿Tienen alguna duda hasta este punto de lo que les he dicho? No, profe. Ok. Entonces, desde el punto de vista de Durkheim, como les comentaba, el delito es un fenómeno inherente a la sociedad. Ninguna sociedad se exceptúa de tener comportamientos delictivos inmiscuida en la misma.
El delincuente no es un ser asocial. Recuerden que un ser asocial es aquel que niega la convivencia de la sociedad misma, que no se presta para convivir en sociedad. Un ser o una persona, un individuo que se ve afectado desde su punto de vista para convivir en la sociedad. Un ser asocial puede ser un agente dentro de nuestra vida social, porque los hay. Hay muchas personas que no se sienten conformes, ni se sienten a gusto, ni se sienten tranquilos conviviendo en la sociedad. A pesar de que no es una cuestión que esté íntimamente inmiscuida con la delincuencia, lo cierto es que las personas asociales sí existen en nuestra sociedad, pero no necesariamente son delincuentes, ¿ok? Pueden serlo, pero no necesariamente lo son. Otra de las ideas justamente que desarrolla Emilio Durkheim es en torno a la pena, la finalidad de la pena. La pena tiene como finalidad una cohesión social. ¿Qué es cohesión? ¿Alguien sabe? ¿Qué es cohesión? ¿Qué es cohesión, niños? ¿Puede ser la unión o relación entre personas? Unir. Cuando hablamos de cohesión, hablamos de unión, de incorporación. Entonces, la finalidad de la pena es unir, es incorporar a todos los individuos dentro de una misma sociedad. ¿Okay? Hay que hacer conciencia en todos los individuos de que hay deberes que tenemos que cumplir. Hay que crear una conciencia común desde el punto de vista de Emilio Durkheim. Tenemos que estar conscientes de nuestros deberes, de nuestras acciones y que tenemos un compromiso social que asumir todos en conjunto. Por eso la criminología interaccionista trata de dar un enfoque social común, no individual como en la criminología clínica. La criminología interaccionista se caracteriza en gran parte porque le da un tratamiento común o social a esto del fenómeno de la delincuencia, a diferencia de la clínica. Entonces, Emilio Durkheim, al estudiar toda esta teoría de las anomias, concluye que las anomias son el resultado de la falta de las normas o de falta de normas o la incapacidad de la propia sociedad para estructurarnos socialmente. Nosotros como sociedad no tenemos la capacidad para hacer cohesión, para incorporarnos, para pensar como uno mismo, en pocas palabras. Y justamente porque cada uno de los individuos que integran esta sociedad, como dicen vulgarmente, jala por su lado, todo mundo se aboca a satisfacer sus propios intereses sin importar o no las necesidades sociales del resto de los gobernados. Entonces, esto provoca, obviamente, que se desarrollen una serie de anomias o violación a las normas que tenemos en nuestro sistema y provoca una incapacidad para que nosotros como sociedad podamos tomar las riendas sobre el asunto o podamos atender este fenómeno de la criminalidad. Esto provoca una serie de fracturas sociales que quiebran de manera individual las metas de los individuos que sí están haciendo las cosas bien, los individuos que se portan bien y que tratan de cumplir cabalmente con las reglas que establece la sociedad, pues se van a ver mermadas, se van a ver afectadas justamente porque aquellos que no siguen estas normas que desarrolla el propio Estado están afectando sin ningún tipo de importancia al resto de los gobernantes. ¿Está claro esto que les estoy comentando o no? Profe, ¿a mí me podría repetir lo que es una anomia? Anomia significa alejarse del camino de la ley, negar el camino de la ley, ¿ok? Cuando hablamos de las anomias, lo que estamos refiriendo es que negamos la ley en sí misma y la ponemos negar por muchas situaciones, porque a lo mejor tenemos intereses personales. A mí no me interesa llevar a cabo ni cumplir el reglamento de tránsito porque yo tengo que llegar temprano a mi trabajo. Somos egoístas y en consecuencia vemos nuestros propios intereses y negamos la existencia misma de una norma, simplemente no la acatamos. ¿Ok? ¿Sí está claro esto? Sí, profesor, gracias. Okay. Y en torno a lo que concluyó Emilio Durkheim, justamente respondiendo a Tíber, una de las conclusiones de Emilio Durkheim es que nosotros no podemos lograr justamente esa unión social, esa cohesión social, porque cada quien en pocas palabras ve por su cuenta y ve por sus propios intereses. Si de verdad funcionáramos como sociedad, nos preocuparíamos por los intereses
colectivos, por los intereses de todos, no nada más por los nuestros. Al preocuparnos nada más por nuestros propios intereses, lo que surge es una fractura social, y entonces nos vemos nosotros como individuos obligados a actuar de una manera determinada, a seguir el camino de la fractura social. Las personas que hacen bien las cosas, pues se les dificulta seguir haciendo bien las cosas porque pues de pronto alguna persona quiere tomar algún tipo de ventaja al no respetar las normas. Es que yo tengo que llegar antes que él y por eso me voy a pasar el alto. Y se pasa el alto y ocasiona un accidente, una persona que sí estaba siguiendo el semáforo, ya lo afectaron, le va a causar algún daño patrimonial. ¿Sí me explico o no, Ver? Ok. Sí, profe, gracias. Ok. Otro de los temas importantes para Emilio Durkheim, desde el punto de vista interaccionista, es el tema de la división del trabajo. La división del trabajo es importante para Emilio Durkheim. ¿Por qué? Porque la división del trabajo va a contribuir firmemente a diferenciar socialmente las sociedades complejas. Las sociedades que están debidamente desarrolladas, como la Ciudad de México, se caracterizan porque cada uno de los individuos cumple una función en la sociedad. Ya habemos muchos profesionistas, también ese es un gran problema. No todos tienen que ser médicos, no todos tienen que ser abogados, no todos tienen que ser criminólogos. Hay otros eslabones socialmente relevantes que no están siendo cumplidos. Nos hace falta una persona que se dedique a dirigir adecuadamente el tránsito, nos hacen falta legisladores competentes, que todo el mundo quiere legislar o todo el mundo quiere ser jefe de gobierno, pero no lo hacemos o no se escoge a la persona con el perfil adecuado. Ya no hay tampoco personas que se dediquen al comercio desde el punto de vista digno sin ser considerados marginados. Justamente eso es lo que estudiamos en las corrientes interaccionistas. Hay muchos eslabones en la sociedad que no están cubiertos. Entonces, con una sociedad está debidamente estructurada, nos vamos a dar cuenta porque cada una de las personas que integran ese núcleo social cumplen el rol que les fue asignado o que les corresponde desempeñar en la sociedad. Ustedes como estudiantes tienen un rol, tienen que estudiar, tienen que cumplir sus obligaciones académicas, a lo mejor también tienen obligaciones laborales, a lo mejor venden productos de belleza, a lo mejor venden consolas de videojuegos, a lo mejor venden, no sé, lo que ustedes quieran, o a lo mejor nos dedicamos a, no sé, a vender servicios, a lo mejor me dedico a vender soluciones de tecnología. Cada quien tiene que asumir ese eslabón en la sociedad para que todos podamos desarrollarnos. Y la división del trabajo es justamente esa herramienta que nos va a contribuir para diferenciarnos socialmente, para asumir el eslabón que tenemos que asumir. ¿Ok? Entonces, estas son algunas de las ideas de Emilio Durkheim. Emilio Durkheim, como les comentaba, también estudia estas altas tasas de suicidio, muchas personas que se suicidan dentro de nuestra sociedad justamente por estas depresiones económicas, esto que les contaba de las anomias. Ha habido muchas personas, de verdad, que se han quitado la vida porque ya no encuentran la salida. Es que tengo tantos dependientes económicos, ya no sé cómo hacerle, perdí mi negocio, perdí mi empleo, todo, ya no encuentro la salida, no encuentro la manera para recuperarme, tengo muchas armas y entonces ya no le encuentro sentido a la vida y me suicido. Todos estos fenómenos que son sociales además, porque el suicidio por una razón económica es la consecuencia de una reacción social, las estudia Emilio Durkheim. Y ustedes como criminólogos vale la pena que también hagan un estudio en torno a esto del suicidio. ¿Cuántas personas se suicidan por razones económicas? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Por qué? Obviamente no está bien, pero ustedes tendrán que explicar por qué no está bien y además proponer algún tipo de tratamiento o algún tipo de orientación psicológica a estas personas que no tienen de pronto el auxilio necesario. Si tuviéramos un aparato institucional debidamente preparado para prevenir estas depresiones económicas, pues de pronto podríamos tener otro tipo de soluciones. Incluso a nivel institucional, en las escuelas, en las fuentes de trabajo, se propone tener un psicólogo de cabecera para que puedan ser orientados
Aquí en la escuela ya hay un psicólogo, ya hay una atención hasta donde tengo entendido, y bueno, así como lo hay aquí, que es un acierto entre bastantes situaciones, pues todas las instituciones educativas tendrían que tener un apoyo psicológico. Ahora en pandemia hubo muchos casos, no lo cuentan, pero sí hubo muchos casos de suicidio, tanto por pandemia como por pérdida de parientes, como por pérdida económica. ¿Está claro esto que estoy comentando o no? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. Estas pérdidas económicas también, continúa pensando Emilio Durkheim, lo que provocan es la falta de integración social y un estado de inadaptación en las personas que tienen algún tipo de depresión económica. Cuando las personas ya no se sienten útiles en la sociedad para contribuir de alguna manera, lo que sucede es que se sienten extraños, se sienten ajenos a un grupo social y eso puede desencadenar justamente en conductas concordantes como el suicidio. ¿Okay? Eso en torno a Emilio Durkheim. ¿Alguien tiene alguna duda de los pensamientos de Emilio Durkheim? Ok. Vamos a hablar ahora de otro autor, que es Robert Merton, que es uno de los que ya les comentaba, junto con Klinart. Vamos a estudiar a Robert Merton porque él continúa estos estudios de estructura social y anomias. Estructura social y anomias. Continúa hablando de las anomias y de la estructura social, y de la fractura de esas estructuras sociales que generan las anomias. Y Robert Merton no es propiamente, o no fue propiamente un criminólogo, sino fue un sociólogo que estudió el fenómeno de las anomias con relación al comportamiento desviado. Esto del comportamiento desviado ya es un término que habíamos comentado en criminología interaccionista, un término que van a escuchar mucho, en qué momento se desvía o en qué momento cambia o en qué momento se aleja del camino habitual el pensamiento del delincuente. Entonces, las anomias sugieren que el comportamiento de un individuo se desvíe hacia un camino inadecuado o anormal. Entonces, la estructura social y las anomias, desde el punto de vista de Robert Merton, las vamos a conocer como las famosas anomí, se escribe así, las famosas anomí o anomias. Y desde el punto de vista de Robert Merton, estas anomies o anomias provienen justamente de un proceso social y de un proceso cultural. No en todas las culturas, sino en todos los grupos sociales, las personas tienden a desobedecer las leyes. Hay grupos sociales que tienen a lo mejor un bagaje cultural o axiológico, hablando de valores, o tienen sus valores sumamente arraigados, y de ninguna manera podrían pensar o considerar en violar el camino de la ley por más mal que les esté yendo. Y hay sociedades que sí, que se les hace fácil romper este esquema legal que ha planteado el Estado, a pesar de que no les esté yendo mal económicamente hablando. Ya es común para mí, no tiene, ¿qué tiene? Soy delincuente y ¿qué tiene? No tiene nada de malo. Entonces, hay de sociedades a sociedades, hay de culturas a culturas. Hay que estudiar cada una de esas sociedades, cada una de estas culturas, y por ahí podríamos enfrentar algunas metas que socialmente nos podríamos plantear. Hay que estudiar también cuáles son las metas, cuáles son las aspiraciones de los individuos que pertenecen a alguno de estos grupos sociales determinados. Hay que estudiar las estructuras y también nosotros como sociedad tenemos que estar capacitados para ejercer algún tipo de presión en las personas que llevan a cabo algunas conductas delictivas. La sociedad, nosotros como sociedad, lo que tenemos que hacer es presionar, es reprochar socialmente estas conductas que a todos nos afectan. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién más lo va a hacer? Tenemos una crisis institucional muy aguda, como ya lo hemos estudiado, y nosotros mismos tenemos que hacer valer estas conductas para que sean castigadas y para que sean evitadas en la medida de lo posible. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? No. Los comportamientos que describe Robert Merton en sus estudios, o los perfiles de los comportamientos sociales, son los siguientes. ¿Okay? ¿Qué tipo de comportamiento puede tener la sociedad en torno a la comisión de algún delito? Para empezar, el primer tipo de comportamiento social que podemos tener nosotros es el de conformidad.
de conformidad, y esto habla de una estabilidad social. Nosotros tendríamos que expresar nuestra conformidad cuando tengamos esa paz y esa seguridad que tanto añoramos. De otra manera, tendríamos que expresar una inconformidad. Si nosotros nos mostramos conformes con las conductas delictivas que acontecen en nuestra sociedad, pues obviamente estaríamos actuando de una manera anormal desde el punto de vista de Robert Merton. No podemos ser conformistas con esto de la delincuencia. Ay, pues es que ya mejor ni salgo de mi casa porque ya sé que me van a robar, ya mejor ni salgo en las noches porque ya sé que me van a asaltar. ¿Por qué? No tenemos que hacer eso, tenemos que denunciarlo socialmente para que esto pueda ser atendido. El segundo perfil que socialmente describe Robert Merton es el perfil de la innovación. Las sociedades innovadoras, aquellas que proponen sus soluciones nuevas, soluciones complejas, soluciones que nos involucren a todos y soluciones que no se habían escuchado antes, distintas a las clásicas, propositivas, que realmente representan una solución para el problema de la criminalidad en México. ¿Cómo podemos nosotros ser una sociedad innovadora, propositiva? Pues reuniéndonos, esto ya lo hemos platicado, a lo mejor teniendo asambleas vecinales, a lo mejor teniendo asambleas en la academia, estudiando cada uno de los temas y cada una de las afectaciones que tiene la víctima y el ofendido, a lo mejor haciendo algún esquema de programas sociales para tratar al individuo, para tratar a la víctima, a los ofendidos y para tratar a todas aquellas personas que pudieran llegar a tener tendencias criminales por el ambiente donde se desenvuelven propiamente. ¿Ok? ¿Está claro esto? Sí, maestro. Entonces, Robert Merton continúa diciendo que no debemos de ser conformistas. No debemos ser conformistas, no debemos asumir que lo que está sucediendo en nuestra realidad es algo totalmente normal y tampoco podemos aceptar este tipo de conductas que están afectándonos a todos. Otro tipo de conducta que describe justamente Robert Merton son las conductas aberrantes. Las conductas aberrantes. Las conductas aberrantes se dan en aquellos núcleos sociales que valoran o legitiman a aquellas personas que violentan la ley o aquellas normas que son violadas. Voy a aplaudir, voy a legitimar, voy a consentir, voy a dar mi entera conformidad con aquellas personas que violan la ley. Estoy de acuerdo con que algunas personas violan la ley porque no tienen de otra. No podemos legitimar ninguna conducta que vaya en contra de la ley. Aquellas personas que legitimen o que validen las conductas que van en contra de la ley están cometiendo una conducta aberrante. La conducta aberrante implica una validación de los delitos y de los delincuentes. Por eso no podemos tener ese tipo de conductas en nuestra sociedad. ¿Está claro eso? ¿Implica una qué, profesor? Perdón. Implica una validación. Estamos aceptando que un delincuente cometa un delito. Yo estoy de acuerdo que sí se cometan esos delitos en mi colonia, si no, ¿cómo vamos a salir adelante? Una persona que valida una conducta criminal es una persona que demuestra una conducta aberrante. ¿Sí está claro? Sí, profesor. ¿Qué pasó, Ver? ¿Tenías ahí alguna duda? Sí, pero ya lo repitió, muchas gracias. Ok. Otro tipo de conducta son las conductas de retraimiento. Conductas de gente retraída. Conductas de retraimiento. Las conductas o las personas que son retraídas o que tienen conductas de retraimiento, gente retraída en pocas palabras, personas que no tienen ningún tipo de metas culturales ni institucionales, personas conformistas. Ay, ya que pues aquí me tocó vivir, pues ni modo. Eso significa y eso implica un retroceso social en nuestra colonia, en nuestro barrio y a nivel estado, totalmente hablando. No podemos estar conformes ni podemos asumir que estas conductas que nos afectan tanto a todos son normales, las aceptamos y además que sean comunes. No tenemos ningún tipo de aspiración. Pues, ¿qué más? ¿Qué quieres que te proponga? ¿Qué quieres que te diga? Así son las cosas. Aquí nos tocó vivir. Esas son conductas de retraimiento.
No tenemos ningún tipo de meta ni de aspiración cultural ni institucional. ¿Está claro esto? Profesor, una duda. Sí. Entonces, las conductas de retraimiento es igual que las conductas de conformidad. La diferencia entre las conductas de retraimiento y las de conformidad, cuando nosotros nos conformamos con una situación social, es porque aceptamos la situación. Una cosa es aceptar y conformarnos con un acontecimiento que sucede en la realidad, y otra cosa es no tener ningún tipo de meta a nivel cultural e institucional. Si pudiera definir la diferencia entre ambas, te diría que la conducta conformista significa que mostramos una aceptación a los fenómenos que están ocurriendo. Si tuviera que definir la característica del retraimiento, es que en el retraimiento el individuo no tiene metas ni culturales ni institucionales, no ve más allá de las cosas. ¿Sí me explico? Ah, ya, gracias. Ok. ¿Alguien más? Bueno, vamos a hablar ahora de otro autor, Marshall Kleinert. Justamente el que les comentaba, Kleinert. Marshall Kleinert, ¿ok? O Marshall B. Kleinert. Y este señor sigue con los estudios de las conductas desviadas, y las anomias. Fíjense qué importante es esto de las anomias desde el punto de vista interaccionista. Lo que propone Marshall en sus estudios es resumir la relación entre las anomias y las estructuras sociales. Vamos a hacer un estudio donde podamos analizar cómo podemos ver a simple vista las anomias en una estructura social determinada. ¿En qué se reflejan las anomias? ¿Cómo podemos identificar una anomia en un grupo social determinado? Eso es justamente lo que propone Marshall Kleinert. Y para poder concluir justamente estos estudios o para poder identificar estas anomias en una estructura social determinada, entonces nosotros tenemos que tomar en consideración algunas ideas. ¿Qué ideas? Número 1, tenemos que tener metas culturales. Como sociedad nos tenemos que plantear metas culturales y tenemos que hacerlo público, no hay que callárnoslos. Si nosotros como sociedad tenemos algún tipo de proposiciones culturales para redimir o para disminuir el fenómeno de la delincuencia, hay que decirlo, no hay que quedarnos callados. ¿Cómo puedo ayudar yo a una sociedad determinada o a una cultura o a un barrio determinado justamente para que no delincan? Entonces, esto es una situación que hay que tomar en cuenta. Hay que estudiar de manera individual a cada sector, a cada barrio. Ojo, cuando digo de manera individual, me estoy refiriendo a los sectores poblacionales, a los barrios, a las colonias, a los estados. No estoy hablando del individuo en sí mismo. Recuerden que el enfoque de la criminología interaccionista es social, no es individual. Pero sí se vale estudiar a lo mejor de manera pormenorizada a ciertos grupos, a ciertas colonias, y orientarlos desde el punto de vista cultural, exponerles alguna meta cultural, exponerles a estos grupos culturales cuáles son las normas que regulan a la sociedad y orientarlos hacia una meta determinada, justamente para evitar estos fenómenos o estas conductas de retraimiento. Entonces, si nosotros estudiamos estos sectores sociales desde el punto de vista cultural y los podemos instruir en cuanto a normas, en cuanto a metas, nosotros podemos comprender más esos grupos sociales y podemos entender de qué manera se estructura una sociedad determinada y en qué características podemos nosotros definir si hay anomias o no en un grupo determinado. ¿Sí me di a entender o no? Sí, profe. Sí, maestro. Ok. Otro de los ejercicios que plantea Kleinert en sus estudios justamente es provocar en estas culturas o en estos grupos sociales la aceptación, una aceptación de metas o normas, entendiendo las normas como mandatos morales
internos, tenemos que hacer conciencia, tenemos que establecer una identidad moral en las sociedades. Justamente ese es uno de los grandes problemas que se analizan desde el punto de vista interaccionista. Nosotros como sociedad moralmente estamos fracturados. Ya no hay quien defienda los valores, la observancia de los valores. Ya no hay quien haga la distinción de lo bueno, de lo malo, ¿por qué? Ya todo nos da igual, ya no tenemos reglas de cortesía, ya vemos todo muy normal, cualquier tipo de conducta ya la validamos, y eso no es correcto. Entonces, una de las maneras justamente para evitar ese tipo de fracturas en las estructuras sociales es concientizar a los grupos por región para que puedan desarrollar justamente esta accesibilidad a la moralidad, ¿okay? Para que puedan vivir en sociedad y para que a nivel interno cada uno de los individuos que conforman la sociedad pueda volver a desarrollar una conciencia de lo bueno, o de lo malo. ¿Está claro esto o no? Sí, profe, sí está claro. Ok. Tenemos también, desde el punto de vista de Skinner, qué tan accesibles, se los voy a comentar aquí, accesibilidad de las metas. Tenemos que plantear a la sociedad qué tan accesibles son estas metas que nosotros les queremos plantear. No podemos plantear metas complicadas, no podemos plantear objetivos que en principio sean difíciles para cumplir por parte de algún grupo social. Vamos a plantearnos metas y estas metas tienen que ser accesibles para este grupo social determinado. Ustedes van a poderse proteger si de pronto hacen algún tipo de vigilancia vecinal, por decir algo. Yo no le puedo decir a una comunidad que no tiene ni siquiera la calle asfaltada que contrate a una empresa de seguridad privada para que proteja a todos los miembros de la comunidad porque ni siquiera tienen para pavimentar las calles. Lo cierto es que eso no es accesible para ellos. Tenemos primero que analizar cuál es el grupo social o la estructura social que vamos a estudiar y después tenemos que plantearle estas metas y tenemos que tener todo cuidado en que las metas que se proponen sean accesibles. Ellos sean capaces de cumplir las metas que les proponemos como sociedad, como criminólogos. ¿Qué tan oportuno es justamente que les planteemos estas metas y qué tan viable es que ellos las cumplan? ¿Okay? Obviamente, otro de los factores que tenemos que considerar en esto de las metas es el grado de discrepancia que existe entre los miembros de una comunidad. Habrá algunos que estén de acuerdo y habrá algunos que no. Y volvemos a lo mismo. Tenemos que trabajar de una manera cohesionada, de una manera conjunta, de una manera comunal. Si hay alguna persona que no esté de acuerdo, pues a lo mejor se vale escucharla, se vale entender cuáles son sus inquietudes y si son lógicas, si son coherentes, pues obviamente podrán ser estudiadas. Si no son coherentes, pues bueno, tendremos que entender que el beneficio de la comunidad es mayor, que es una de las características, repito, de lo interaccionista. Vamos a ver por lo comunal antes que por lo individual. De esta manera, al poder entender cuáles son las discrepancias o quiénes son los individuos que no están de acuerdo con estas metas que se van a plantear, podemos conocer el grado de las anomias. ¿Qué tan grave es la anomia o no en un grupo social? No vamos a poderlo saber hasta que no conozcamos a los grupos sociales. Yo no estoy de acuerdo en que haya alumbrado. Yo creo que ese dinero lo podemos destinar a otro tipo de cosas. Es más importante subsanar los baches de mi colonia. Sí, hay baches, pero a ver, en la noche es peligroso que los hombres, las mujeres estén caminando, que los menores estén caminando, no hay vigilancia. Si no hay vigilancia, necesitamos tener alumbrado. Después podemos atender los baches. Pues yo no estoy de acuerdo. Entonces, ahí podemos analizar cuál es el perfil de las personas que no están de acuerdo y podemos hacer algún tipo de estudio social en torno a este tipo de inconformidades. ¿Está claro esto que platicamos? Sí, profesor. Ok. Hay que también entender, conocemos este tipo de análisis por comunidad, por colonia, que no todos los individuos de la sociedad son del recto camino y hay hay que analizar cuál es el grado de delincuencia que hay por región. Hay que considerar entonces cuál es el índice o la tasa de delincuencia que hay por región, por sociedad, por colonia.
por estado. Entonces, hay que tomar en cuenta esta tasa de conducta desviada en los diversos tipos de crímenes que se cometen y hay que documentar a través de la estadística criminal una figura que se llama tipología. ¿Qué quiere decir esto que les estoy comentando? El criminólogo, al hacer un estudio social desde el punto de vista interaccionista, va a analizar cuáles son los miembros de la comunidad de una comunidad determinada. Y los miembros de esa comunidad determinada a lo mejor van a tener ciertos patrones de conducta determinados. De esos miembros que existen en esta comunidad, hay que hacer el ejercicio. ¿Cuántos de ellos son posibles criminales o no? Y de estos posibles criminales, ¿quiénes pueden cometer delitos sexuales, por ejemplo? ¿Quiénes pueden cometer delitos contra el patrimonio? ¿Quiénes pueden cometer delitos contra la integridad de las personas? Hay que categorizarlos, hay que clasificar a los delincuentes. Y eso es la famosa tipología. La tipología no es otra cosa que clasificar los tipos de delitos que se cometen por sociedad o por estructura social. ¿Sí me explico? Sí, maestro. ¿Dijo topología, profesor? La anoté en el chat. Tipología. Los diferentes tipos de delitos, claro. El estudio de diversos modelos que se utilizan para clasificar estas ciencias o estas disciplinas científicas, o el estudio de los diversos modelos que se estudian para analizar cada uno de los delitos que se cometen por comunidad. Eso es justamente lo que se refiere a la tipología. Bueno, gracias a la tipología vamos a poder entender cómo es que un delincuente o cómo es que un individuo sin ser delincuente puede llegar a adaptarse, a adecuarse en una sociedad determinada. ¿Qué necesitamos para que el miembro de una comunidad muestre su entera conformidad, acepte las reglas sociales o los medios más comunes de comportamiento de una sociedad? Tenemos que satisfacer necesidades individuales, tenemos que satisfacer necesidades en torno a la seguridad, necesidades en torno a la vivienda, necesidades en torno a los miembros de una familia. ¿Qué necesitamos hacer para satisfacer las necesidades de una comunidad? Todos estos elementos, todas estas visiones se analizan desde el punto de vista de Klinart. ¿Sí está claro o no, niños? Sí, profesor. Sí, maestro. Ok, hay unos estudios más especializados en materia de criminología interaccionista. Me voy a referir a un autor, Lloyd Olin, quien retoma algunas ideas de un autor que se llama Richard Cloward. Lloyd Olin, ¿qué es lo que propone? Retoma sus estudios de Richard Cloward. Y lo que hace Lloyd Olin es hacer un estudio en las subculturas. ¿Tantas oportunidades para trascender socialmente tienen estas famosas subculturas? ¿Por qué las subculturas son diferentes a una cultura generalizada? ¿Qué tipo de acceso a los medios informativos, qué tipo de acceso a los medios en torno a la administración de justicia, qué tipo de acceso al aparato institucional tienen estas subculturas para alcanzar sus objetivos? Vamos a hablar de subculturas y vamos a entender a las subculturas como aquellos núcleos sociales o micro sociedades que se desarrollan o que acontecen o emergen en una sociedad determinada, una pandilla, una banda, un conjunto de personas que se reúnen para algún fin determinado o algún núcleo social determinado que no necesariamente tiene que ser con fines delictivos, pero son subculturas. Podemos hablar hasta de una secta incluso. Podemos hablar de un conjunto o de una agrupación de personas que se reúnen para llevar a cabo un... ¿No me entendiste? ¿Qué no me entendiste? ¿Lo de las subculturas o qué no me entendiste, Caro? Sí, no lo entendí bien. Ok. Lo que hace Lloyd Olin con influencia de Richard Cloward es estudiar a las subculturas. ¿Qué es una subcultura? Una subcultura es un conjunto de individuos que pertenecen a una sociedad y se reúnen con un fin determinado. Podemos hablar de una secta, podemos hablar de una pandilla, podemos hablar de
una banda, por decir algo, se reúnen para un fin determinado, pero ellos tienen sus propias costumbres, tienen sus propias reglas, tienen su propia manera de percibir a la sociedad. Cada uno de estos grupos sociales chiquitos que pertenecen socialmente a una sociedad, valiendo la redundancia, todos estos pequeños grupos que pertenecen socialmente a una comunidad, dicho de otra manera, tienen sus propias reglas, tienen sus propias maneras. ¿Qué tan posible es para ellos acudir a un ministerio público? ¿Qué tan posible es para ellos acudir con un policía? ¿Qué tan posible es para ellos protegerse de los fenómenos de la delincuencia? O bien, si delinquen, si estos grupos se dedican a delinquir, ¿qué tan posible es castigarlos? ¿Qué tan posible es reprocharles socialmente la comisión de un delito? ¿Ya me di a entender o no? Sí, profesor, gracias. Ok. Bueno, esto es lo que comentaba Lois Olin con la influencia de Richard Cloward. ¿Tienen alguna duda de Lois Olin? No, maestro. Ok, son 12:15, nos vemos 12:25, por favor. Sí, profesor. Maestro.